¿Qué onda, banda? Este es un en vivo sorpresa. Vamos a hacer una pequeña plática en lo que nos da la 1:20. Porque me voy a la chamba. Mi primera chamba. Ya le consumo mucho contenido en TikTok. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Fíjense que vamos a esperar un ratón para platicar. Híjole, banda, creo que me estoy volviendo esquizocito. Fíjense que cuando me puse a pensar acerca de las leucemias, híjole, es un tema muy, muy diverso, las translocaciones. Como en proteínas, pareciera que una translocación es meramente azarosa, o sea, que es por azar, pero no, o sea, por ejemplo, en las translocaciones, un pedacito se va a otro, hay un cambio, ¿no? Es como si la parte de mis piernas, o sea, de mi ombligo para abajo, se pasara a otra persona y las piernas de esta otra persona se pasaran a la mía. O sea, sí, no van a ser mis piernas, ¿no? Pero sí tengo funcionalidad, pero no tanta comparándolo cuando yo tenía mis piernas. Y en las leucemias, por ejemplo, en las translocaciones, ya cuando me puse a pensar, a divagar ahí, cuando estaba en el camión, es como no es tan azaroso, o sea, hay estas translocaciones, pero no son azarosas, o sea, no es como por decir, se va para ahí, de X lugar se va a otro lugar, no, sino que es como un continuo, o sea, es un continuo de ciertas proteínas, y ya cuando uno se pone a pensar eso, a sobrepensar, híjole, cambia bastante en lo que son las translocaciones. Por ejemplo, en los linfocitos, ese es un tema muy interesante y muy, muy, ¿no? Muy, híjole, no. Cuando uno lo comprende se vuelve loco, cuando uno lo comprende está en otra dimensión. Pero, por ejemplo, en los linfocitos, cuando producen los anticuerpos, los anticuerpos, las IgM, las IgA y las IgG, híjole, es un proceso tan complejo que, híjole, no, te pones a pensar cómo es de maravilloso la naturaleza, los linfocitos y todo eso. Bueno, de forma muy general, los anticuerpos, los primeros anticuerpos que aparecen para poder combatir lo que es una infección, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Eso es algo meramente para un ejemplo. Ahora, las primeras que aparecen son las IgM, que no son tan específicas. Las IgM no son tan específicas. Tienen 5, como dice mi maestro, vamos a ocupar sus palabras, 5 patitas, ¿no? Es como una araña que con 5 patitas. No es tan afín, o sea, no tiene buen agarre. No tiene tan buen agarre. Pero eso lo suple con, o sea, no tiene buen agarre, ok, pero tiene 5 patitas. Y esas 5 patitas hace que sea un poquito agarrable, ¿no? O sea, que pueda agarrarse bien. Estas son las primeras que aparecen. Y se dirán, bueno, pero ¿por qué es la primera vez que aparece? Porque nuestro cuerpo combate a las infecciones, ¿no? O sea, tiene que combatirlas de alguna forma. Y la naturaleza creó estas primeras defensas. Ok, no son tan afines, pero aparecen y están combatiéndose, uniendo ahí a ciertas proteínas de ciertas bacterias, ¿no? De forma muy general, eso es de forma muy general. Y eso es por la recombinación genética, si no es la recombinación genética. ¿Qué es esto? Que ciertas partes de genes se van recombinando, es V, D, J. Una parte de V se une con D y con J, pero estas partes inclusive tienen zonas. La V tiene, por ejemplo, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. La D tiene lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y la J igual tiene lo mismo. J, 1, 2, 3, 4. Ahora, puede ser que esto sí es por azar, esto sí es la recombinación genética, es meramente azarosa. La región de V1 se une con
D1 con la región D1 y con J1 ya se genera una proteína, ¿no? Un gen genera una proteína, ¿no? Meramente azarosa. No funcionó, bueno, vamos a probar otro. V1, D1, J2. Lo prueba, no funciona, vamos con otro. V1, D1, J3, no funcionó, vamos con otro. V y así sucesivamente. O sea, existen varias combinaciones posibles. Esto no es, ¿cuál es la palabra? Esto no es con la final de que sea, que tenga un buen agarre. No, el chiste es que meramente se agarre, o sea, que tenga fuerza para agarrarlo, pero no va a ser tan fuerte. O sea, no, el agarre que va a tener estos anticuerpos IgM no van a ser tan fuertes. Elaine Payán. Hola Elaine, estamos divagando. No, es acerca de la producción de los anticuerpos, de las IgM, por qué no son tan, no tienen tanta fuerza cuando se agarran, por decir. Yo ocupo estas palabras, porque yo sí siento que me doy a explicar un poquito mejor, porque eso de ocupar conceptos así muy, no sé, muy cuadrados, no me gusta, a mí no me gusta. Pero bueno, estoy intentando platicar cómo es que se recombinan cómo se producen los IgM. Ahora, así se va haciendo, ¿no? Se va haciendo diferentes proteínas. Pero esto no es tan azaroso. Híjole, no tengo imágenes, no. Cambiamos de set, cambiamos del lugar donde hago mis videos. No tengo imágenes, pero es algo muy interesante cómo se va haciendo cada vez más afín. O sea, cómo se va agarrando cada vez con un poquito más de fuerza lo que son los anticuerpos. Y esa es una pequeña parte, esta es una pequeña parte. Y no solamente eso, sino que en la hipermutación somática, ya que una vez se tiene ese anticuerpo que se agarra, ahí es cuando los linfocitos introducen lo que son, se me olvidó el nombre, pequeños segmentos para poder modificar para poder modificar el agarre, o sea, para que cada vez lo haga más afín, cada vez lo haga más afín, cada vez más lo haga afín. Existe una célula en la que le dice, a ver, yo voy a agarrar una partecita de, no sé, de una proteína, yo la agarro, y tú, linfocito, me la vas a tener que intentar quitar cada vez. Tú me la vas a tener que estar quitando, y están así. Me la quitaste, no me la quitaste. ¿Qué pasa? Que esta célula que está agarrando un pedacito de la proteína se va haciendo cada vez más fuerte, y el linfocito, conforme esta célula va agarrando cada vez más fuerza, esta proteína también se va haciendo más fuerte, y así sucesivamente va produciendo lo que son, bueno, así se van produciendo IgG y las IgA. O sea, por decirlo así, esto es algo meramente personal, es que a partir de una IgM se empiezan a producir las IgA y las IgG. Esto es algo meramente personal, no estoy diciendo que así es, no, sino que yo así lo complemento, o sea, yo así así lo ves como un continuo. O sea, las IgM hicieron una parte, ok. Después viene la otra parte, que es la formación de los anticuerpos, las IgG y las IgA. Híjole, este es un tema muy interesante, y no con palabras no puedo explicar lo interesante que es y la complejidad que tiene, ¿no? Es muy interesante. De hecho, cómo se van produciendo, no por azar, sino que en genes específicos se van cambiando, van mutando, van cambiando, y con ese cambio se van haciendo proteínas diferentes. Y por ejemplo, así es de forma muy general, pero muy general, muy resumido, es como se va formando los anticuerpos. Y es lo que venía pensando en el camión. Es como cómo se va haciendo lo que son las combinaciones, ¿no? O sea, no es meramente azaroso, sino que tiene una finalidad. O sea, sí hay mutaciones azarosas, sí, pero en genes específicos. O sea, en genes específicos, no es que haya mutación en artemisa, en proteínas que
sirven para cortar, para poner proteínas, no, sino que en zonas específicas es donde muta para poder llevar a cabo ciertas cosas. Es un tema muy interesante, es un tema muy interesante. Creo que me estoy haciendo loco. Pero así, banda. Híjole, igual. Las translocaciones igual. Las translocaciones son temas muy interesantes. Temas muy interesantes. De hecho, sí son muy interesantes. Como por ejemplo el RH en polistemia vera, ¿cuál más? Era en polistemia vera, leucemia granulocítica crónica, en neoplasias mielodisplásicas, el RH no cambia, ¿no? Sino que estas células, la célula trocohematopoyética, tiene mutaciones y a veces, estas células con estas mutaciones a veces no tienen no están las proteínas completas en la membrana, por decirlo así. No están todas las proteínas en la membrana. Y a veces el paciente, por decirlo así, es RH positivo. Pero si decimos que, por ejemplo, vamos a decir, es que tiene una LGC, puede ser que tenga algo que en la literatura, en los artículos dice que es el mosaicismo celular. ¿Eso qué quiere decir? Que en pacientes, por ejemplo, con una neoplasia mielodisplásica, tienen eritrocitos con LRH, son RH positivo, ¿no? Disculpa esas palabras, no, yo estoy utilizando estas, pero a veces inclusive puede tener RH entre comas negativo, no es que sea negativo, sino que les hace falta esa proteína que es el RH y puede tener como que una doble población. Como que puede tener una doble población, y cuando uno le hace, por ejemplo, para saber qué RH es, ahí es cuando hay una discrepancia. Y eso es algo muy interesante, eso está muy interesante, cómo puede tener esa discrepancia con ese RH. Y no solamente en las leucemias, si no mal recuerdo, en el cáncer de pulmón, de estómago, y no recuerdo cuál es el otro, puede provocar, sí es raro, es raro, pero no imposible, raro sí es raro que un paciente tenga ese famoso mosaicismo. Ese mosaicismo es raro, pero puede pasar. De hecho, yo alguna vez por ahí en Oaxaca, un doctor, el doctor Octavio, saludos al doctor Octavio, me platicó de un paciente que tenía esta discrepancia en que unos decían es RH positivo, otros RH negativo, que tienen una doble población. Y ya le empecé a platicar, no es que a veces en el cáncer, por las